Le damos una cordial bienvenida a este interesante conversatorio y a todos los expositores que nos acompañan esta noche. Vamos a iniciar este conversatorio cediendo la palabra al ingeniero Omar Cano. El ingeniero Omar Cano es ingeniero industrial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de 7 años de experiencia en consultoría y sector bancario, liderando e implementando proyectos de analítica avanzada, ciencia de datos e inteligencia artificial. Ha fortalecido su formación académica en instituciones de alto prestigio como la Universidad Nacional de Ingeniería, la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como en programas del MIT y Harvard, y cuenta también con experiencia internacional tras una pasantía en misión tecnológica en Silicon Valley. Actualmente impulsa el uso estratégico de la IA como herramienta clave para la toma de decisiones y la generación de impacto en organizaciones y futuros líderes. Él también es miembro del Comité Nacional Joven Ingeniero y Futuros Líderes y el día de hoy nos va a estar acompañando como moderador de este conversatorio. Entonces, ingeniero Marcano, le cedo la palabra, puede prender su cámara, su micrófono. Perfecto, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Melanie. Muy buenas noches con todos. Es un gusto para mí darles la bienvenida a nuestro tercer conversatorio orientado a una tecnología que está muy de moda y que es muy importante para nuestra sociedad, para las industrias, que es la inteligencia artificial. Desde mi rol como vicepresidente del Comité Nacional Joven Ingeniero y Futuros Líderes, y también como organizador de esta serie de conversatorios, realmente agradezco mucho la participación tanto de nuestros panelistas como del público en general y del CIP Consejo Nacional por todo el apoyo y el respaldo institucional. Ahora vamos a empezar con este importante evento. Voy a presentar a nuestros tres panelistas que durante aproximadamente hora y media nos van a contar sus experiencias, nos van a compartir sus principales retos, sus proyectos, qué vienen haciendo en relación a la inteligencia artificial y qué es lo que ellos consideran que es el futuro, los próximos pasos que deberíamos ir dando de cara a estar preparados en relación a esta tecnología. Permítanme, voy a compartir una presentación que tengo aquí para tenerla de fondo. Muy bien. Entonces, presento primero a nuestros tres panelistas. En primer lugar tenemos a la ingeniera Roxy Ochoa, y ella es teniente del Ejército del Perú, con una trayectoria multidisciplinaria que articula la ingeniería de sistemas, la defensa nacional y la pedagogía. Ingeniera colegiada, licenciada en educación y técnica en computación e informática. Posee una maestría en desarrollo y defensa nacional y especializaciones en gestión por procesos y UX UI dentro del campo de la experiencia del usuario. Muchas gracias, Roxy, por acompañarnos esta noche. A continuación, presento al ingeniero Abraham Zamudio. Él es ingeniero de tecnologías de la información y sistemas, graduado de la Universidad de San, con experiencia en soporte tecnológico, administración de infraestructura TI y análisis de bases de datos en el sector privado y público. Se ha desempeñado como administrador de infraestructura TI, gestionando hardware, redes, servidores. Asimismo, ha participado como consultor y mentor en startups. Actualmente labora en el Ministerio de Economía y Finanzas, realizando funciones vinculadas al análisis y soportes de bases de datos en sistemas administrativos del Estado. Cuenta con formación complementaria en gestión estratégica de la inteligencia artificial en la USIL y ha recibido el reconocimiento de Ciudadano de Valor del Congreso de la República. Además, es nuestro actual secretario del Comité Nacional Joven Ingeniero y Futuros Líderes. Muchas gracias, Abraham, por estar aquí acompañándonos. Y por último, para cerrar esta ronda de presentación de panelistas, tenemos a Diego Reyes. Diego es especialista en dirección de proyectos, innovación y emprendimiento. Es ingeniero agroindustrial y magíster en ciencias por la Universidad Nacional de Trujillo.
Cuenta con certificaciones internacionales de alto valor, como la PMP y PMI-PMOCP del Project Management Institute, así como Scrum Master y Agile Coach certificado experto. Ha realizado estudios en gestión avanzada de proyectos en la Universidad de San y programas de inteligencia artificial, innovación y gestión estratégica. Actualmente es CEO de Latin American Society for Innovation and Entrepreneurship, Corporate Relation Leader de PMI Perú y Program Manager de Ingeniería e Innovación en el Comité Nacional Joven Ingeniero y Futuros Líderes. Además, es director de maestrías en dirección de proyectos y docente de posgrado en reconocidas universidades. Con más de 12 años de experiencia y habiendo mentorado a más de 200 empresas y startups, hoy Diego nos va a compartir sus principales experiencias. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, pasamos al primer bloque. Van a ser unas cuantas preguntas orientadas a la revolución de la IA en la ingeniería hoy en día, para ponernos un poco en contexto, para entender dónde estamos situados y qué viene causando la inteligencia artificial hoy en día con toda esta revolución y todos esos cambios que viene trayendo. Entonces, primera pregunta va para Abraham. Abraham, hemos podido conocer un poco más de tu experiencia, tu perfil. Cuéntanos, y considerando también que la IA viene avanzando muy rápido, cuéntanos qué tan preparada consideras que está la ingeniería peruana para esa transformación. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Gracias, Omar, por la presentación. Para responder tu pregunta, me gustaría citar a dos fuentes de información que me han sido muy útiles para analizar el caso. Uno es el índice latinoamericano de inteligencia artificial y el otro es el índice de qué tan preparadas están las economías para adaptar redes y tecnología de información, ¿no? Y ambas concluyen de que el Perú es un país que adapta la tecnología. Somos un país que adaptamos, pero todavía no lideramos, ¿no? Y para responder la pregunta, tendría que mencionar también cuatro pilares fundamentales: el pilar de tecnología, el impacto que genera la IA, la gobernanza y las personas, ¿no? En la parte tecnológica tenemos, como bien mencionaba, que integramos la tecnología. Contamos con la infraestructura, contamos con el entorno necesario y ya la tecnología se ha implementado en grandes sectores, especialmente minería y finanzas, en donde ya está generando impacto, ¿no? Respecto a la gobernanza, nosotros somos un país, uno de los pocos países que tiene las reglas claras del juego. Tenemos la ley 31814 que nos posiciona al país como un país que ha regulado y ha adaptado la tecnología, y esto permite que nosotros podamos tener normado la ética y el uso de la IA, ¿no? Y así, para resumir un poco, y no explayarme, eh, para hablar de qué tan preparada está la ingeniería peruana, tenemos buenos profesionales, tenemos una buena normativa, tenemos el uso de la tecnología de la IA en sectores económicos. Hemos crecido, tenemos acceso a buena conexión, tenemos muy buen internet, tenemos universidades de prestigio, que muchos de nosotros las conocemos, tenemos profesionales de prestigio que hoy en día están haciendo estudios de posgrado en el extranjero, ¿no? Y estamos recibiendo también estas profesionales que están regresando al país. Y mi punto de vista es de que somos un país con ingenieros que tienen alta capacidad, pero a la vez también tenemos otros grupos que son profesionales que quieren aprender inteligencia artificial, pero eh, esto demanda mayor capacitación, estar en continua preparación, ¿no? Y hay empresas, hay estudios que demuestran que hay empresas que han detectado que hay déficit de profesionales altamente calificados, ¿no? Entonces, por un lado, podemos ver que tenemos profesionales muy capaces, pero ya el mercado demanda internamente a profesionales altamente capacitados en inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no?
Eh, por un lado, también podemos ver que yo mencionaba que ya tenemos impacto económico e impacto en la normativa, tenemos legislaciones para esto, y esto permite tener las cosas claras para las inversiones que vienen de afuera y lo que el país y lo que la ingeniería peruana está haciendo es preparar buenos profesionales, pero hace falta aún mayores inversiones en innovación, desarrollo e investigación. Entonces, con eso daría por respondida la pregunta uno. Gracias. No, gracias a ti, Abraham. Muy buen enfoque al que le das. Y de hecho, lo que tú comentas hace muy buen nexo con la siguiente pregunta para Diego. Diego, ¿en qué sectores productivos del Perú tú consideras que la IA ya está generando un impacto? Y si tuvieras que mencionar los principales sectores donde ya hay impacto tangible, real, ¿cuáles serían? Excelente, Omar. Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches, Omar. Buenas noches a todos los presentes, a mis colegas que compartimos panel en esta noche. Quiero iniciar la respuesta de esta pregunta con una precisión. Existe una promesa sobre la eficiencia de la inteligencia artificial en los diferentes sectores de nuestro país, pero desde mi experiencia en la gerencia de proyectos, la clave no es la tecnología per se. Ha pasado en los procesos de transformación digital, eventualmente de transformación organizacional, sino que más bien la importancia es cómo llegamos a aprovechar las diferentes posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial y su despliegue en los planos estratégicos, tácticos, operativos y de soporte. Entonces, dicho esto, quiero compartir con ustedes un poco de la información que recojo de una organización tan importante como el Project Management Institute, que tiene operaciones muy importantes en nuestro país, pero también un poco de la experiencia que he podido tener en diferentes sectores, asesorando a algunas empresas, startups. Entonces, lo primero que quiero mencionar es acerca del sector minero. El sector minero ha logrado, en términos de eficiencia, un gran eh, performance utilizando la inteligencia artificial y desde dos puntos sumamente críticos. El primero, la adaptación de la inteligencia artificial a través del machine learning en el mantenimiento predictivo de los activos críticos, ¿sí? De tal manera de que se optimiza el flujo de valor, el flujo de trabajo en los procesos del sector minero. Y el deep learning, integrando análisis de imágenes hiperespectrales en la clasificación de minerales, logrando tasas impresionantes de recuperación de 3,5%, que en realidad podríamos pensar que es algo pequeño, pero en plantas concentradoras a gran escala eso implica millones de dólares por batch o por flujo de trabajo, ¿no? Otro sector que es el sector, digamos, que es más afín a mi formación profesional en ingeniería, es el sector agroindustrial. Y bueno, aquí yo debo resaltar la integración de sistemas con inteligencia artificial mediante el contraste de imágenes y escaneos inteligentes a través de drones, generando bases de datos en función, por ejemplo, a los momentos de floración de las diferentes parcelas, con la optimización de parámetros muy específicos y críticos, incluso de cada planta, obviamente con generación de base de datos masiva en términos de metabolismo de la planta, en términos de el desgaste del suelo, logrando reducir los costos operativos en el sector agroindustrial incluso hasta en un 20%, lo cual en términos de rentabilidad es algo muy bueno, ¿cierto? Eh, por otro lado, en la banca, el sector financiero de nuestro país, tenemos una especie de sueño llamado el sueño de la inclusión financiera en el Perú, en un país en donde tenemos aproximadamente 85% de tasa de informalidad. Eh, la promesa de la inclusión financiera, incluso que parcialmente se logró con las diferentes billeteras digitales que se vienen utilizando actualmente, eh, se está desarrollando de la mano al uso de la inteligencia artificial. ¿De qué manera?
utilizando una gran capacidad de procesamiento de datos para filtrar datos no estructurados, sobre todo que provienen de los sectores informales, y poder ofrecer, crédito a miles de emprendedores que son normalmente invisibles en el sistema. Eso está implementado a través también de las billeteras digitales. De hecho, eh, el año pasado, en el sector banca, BCP logró integrarse al Global Executive Council del Project Management Institute, la primera empresa peruana que se integra a este hub de las empresas top más importantes del mundo. Y estas empresas tops justamente comparten lecciones aprendidas de los caminos que quiere recorrer el sector financiero en este sentido y otros sectores también eh, en nuestro país. Entonces, es un impacto bastante importante. Pero hay otros sectores que podría mencionar, por ejemplo, energía, mejorando la predicción de la demanda. La inteligencia artificial, a través del estudio de las bases de datos, puede predecir mejor la demanda y por ende mejorar la eficiencia hasta en un 12% en el despacho de la carga eléctrica. En el sector salud, bueno, aquí estamos con un problema a nivel nacional generalizado, pero hablamos de un problema de eficiencia en los principales organismos de salud de nuestro país. La inteligencia artificial puede ser un aliado importante, sobre todo veo que hay muchas startups que se están generando, health tech, eh, que básicamente pueden lograr a través de visión artificial reducción de tiempos en la detección de patologías críticas para el diagnóstico temprano o para acompañar el diagnóstico en todo caso. En infraestructura, el uso de modelamiento avanzado, de gemelos digitales, que incluso pueden simular el ciclo de vida de infraestructuras, puentes, y anticipar riesgos que podrían generarse, por ejemplo, por la propia geología de nuestro país, ¿no? Y finalmente, pues todo esto ha impulsado también que haya un sector muy fuerte de emprendimiento tecnológico a través de múltiples startups y SaaS que están lanzando productos para asistir a todos estos sectores y que eventualmente eh, van a generar soluciones viables para hacer, digamos, el flujo de valor mucho más sostenido, ¿no? Y finalizo pues con que debemos desterrar el mito de implementar la inteligencia artificial por implementar, independientemente del sector en el que nos encontremos, ya que esto requiere también un gran nivel de responsabilidad y de rigurosidad técnica. Muchas gracias. Perfecto, Diego. Muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, también da pie a la siguiente pregunta, ¿no? Nos has hablado de conceptos como Machine Learning, Deep Learning, gemelos digitales, modelos predictivos, modelos que nos ayudan a prevenir. Nos has mencionado diferentes conceptos y hace pie a esta pregunta para Roxy. Roxy, en línea a todo esto que venimos conversando y a lo que tú has podido ver también de inteligencia artificial, ¿qué trabajos de ingeniería crees que cambiarán radicalmente en los próximos 10 años? Buenas noches con todos y gracias por brindarme la oportunidad de participar. Miren, sinceramente la evidencia ya está ocurriendo, es algo que ya está pasando y no es una especulación. Es más, la evidencia global de los últimos 5 años nos ha demostrado de que muchos empleos se han transformado desde lo que pasó en la pandemia de COVID. Muchos empleos en ingeniería empezaron a cambiar, a transformarse. Si bien en los próximos 10 años esto no van a desaparecer en masa, pero sí se van a transformar radicalmente, ¿no? Por ejemplo, te hablo en mi campo, ingeniería de sistemas. Hubo una crisis del 2023-2025, donde en Estados Unidos varios trabajos de desarrollo de software decrecieron un aproximado 27% en Estados Unidos, literal. Los empleos que antes estaban sobrepagados, gente de otros campos que se habían ido al coding a desarrollar software, perdieron sus empleos de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque aparecieron posiciones de IA, de AI Engineering, y esto creció un aproximado más del 143%. Y veamos en estos casos, no solamente eso se está transformando en ingeniería de sistemas, sino o desarrollo de software. Tenemos ingeniería civil, ingeniería industrial, como dijeron los panelistas, la minería, la ingeniería de datos, pero en lo que refiere a la ingeniería de sistemas,
todos vamos a migrar a lo que es el ingeniero de inteligencia artificial. Y vamos a migrar al más a un rol no desarrollador, porque la IA te genera el código, sino como un arquitecto de software y supervisión de inteligencia artificial y el diseño per se de sistemas, porque todavía no ha alcanzado a ese nivel la inteligencia artificial de desarrollarte un software. En lo que es ingeniería civil, uno puede desarrollar modelos. El diseño con la IA generativa puede diseñar en prácticamente horas un modelo completo de BIM con el software BIM. En lo que es minería, tenemos las operaciones de maquinaria autómata. En ingeniería de datos, esto va a migrar la ingeniería de datos y lo que es ingeniería industrial, vamos a automatizar la línea de producción y automatización de procesos. Sí, hay roles que van totalmente a desaparecer, pero muchos se van a transformar y tenemos que tener esa capacidad para poder adaptarnos a los nuevos tiempos. Ojo, que la toma de decisiones éticas en la ingeniería no va a migrar, eso va a depender del ser humano, así como la gestión de los stakeholders, la creatividad humana no tiene límites. Y eso es lo que hasta el momento no hemos llegado a la singularidad. La IA no nos va a superar y netamente va a seguir siendo humano. Entonces, solamente prepararnos y adaptarnos a los nuevos tiempos. Muchas gracias, Roxy. Muchas gracias por la reflexión y por el análisis que también haces en base a todo lo que viene ocurriendo y puede llegar a pasar. Ahora, Abraham, dicho todo esto, ¿crees que existe el riesgo de que los ingenieros queden rezagados si no adoptan estas tecnologías? ¿Cómo esto podría llegar a ocurrir? Sí, correcto. Es un riesgo y este riesgo es percibido, según un estudio hecho acá en el país, por el 74% de peruanos que piensan que pueden ser reemplazados, ¿no? Sin embargo, hay que analizar detalladamente este tema, porque no hablamos de automatizar o que la inteligencia artificial va a reemplazar la ingeniería, sino que la inteligencia artificial lo que va a hacer es automatizar, digitalizar y tomar incluso hasta decisiones o sugerir decisiones para tareas repetitivas. Esas sean pues tareas estamos hablando a nivel de procesos de soporte, ¿no? En lo personal, yo que he estado en muchos años en área de soporte, he visto cómo hay puestos que ya no existen, ¿no? Antes, en temas de soporte, por ejemplo, teníamos al que te ayudaba con tu Office o el que te ayudaba con algo tan sencillo como la parte de ofimática o de correos electrónicos. Hoy en día no, hoy en día ya existen, si no es la guía generativa, que está abierta a todos, sino ya hay empresas, instituciones que ya tienen sus guías, ¿no? Que tú haces la pregunta y te dan su respuesta, ¿no? Históricamente esto siempre ha pasado, si se han dado cuenta con la revolución industrial, cuando se dijeron, ya están entrando las máquinas, ¿no? Entonces y tenían el miedo de que iban a ser reemplazados, pero lo que ocurre es de que sí, ahí la tecnología reemplaza, pero genera nuevas oportunidades de trabajo, nuevos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, en conclusión, sí hay un riesgo, pero es progresivo. Primero se va a automatizar las tareas repetitivas y que son de bajo análisis, mientras que se va adaptando la inteligencia artificial para apoyar y dar soluciones y posteriormente también la automatización, ¿no? de decisiones estratégicas. Esa es mi respuesta para la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos por estas reflexiones que tenemos sobre la revolución de la IA actualmente, cómo está en nuestro país, en Perú, y cómo viene cambiando la forma en cómo la ingeniería está funcionando, ¿no? Como conclusión, conocemos ya ciertos impactos que está teniendo en diferentes industrias. Entendemos también en base a la experiencia de nuestros panelistas que sugieren poder adaptarnos a tiempo, adoptarla, verla como una herramienta más y estar preparados para todo lo que sigue viniendo, siempre actualizados. Ahora, una vez entendido realmente qué está pasando, dónde estamos parados, la siguiente pregunta inmediata que viene y que nos lleva al bloque número 2 es:
¿Qué estamos haciendo realmente con la IA? ¿Qué aplicaciones estamos teniendo? ¿Qué uso les estamos dando en un ámbito mucho más profesional? Entonces, la primera pregunta de este bloque para Diego es, ¿qué aplicaciones reales tú has visto en el sector en el que te manejas? ¿Qué impacto vienen teniendo? ¿Cómo es que se van dando? Cuéntanos un poco tu experiencia, Diego. Perfecto, Omar, gracias por la pregunta. Bueno, precisando, normalmente en mi quehacer profesional me muevo mucho en tres niveles, ¿no? Todo lo que es proyectos corporativos, lo que es industria y el sector educativo también. Entonces, me voy a permitir compartir algunos casos en cada uno de los sectores que he mencionado. Y quiero empezar por los proyectos corporativos, ¿no? La inteligencia artificial está siendo realmente un motor en la eficiencia operativa y estratégica para las organizaciones, ¿no? A mí me ha tocado ver, por ejemplo, una aceleración en la transferencia de conocimiento cuando hay transiciones de gobernanza corporativa entre una empresa que adquiere a otra, por ejemplo, ¿no? Los procesos se acortan mucho. Antes tenía que haber todo un proceso de, digamos, sinceramiento entre el modelo de gestión, el modelo operativo, la cultura, etcétera. Ahora la inteligencia artificial ha acelerado eso, podría decir casi un 400%, sin temor a equivocarme. Em, en la industria, pues puedo hablar de mi sector, en el sector agroalimentario. Una de los aplicaciones que he visto que está generando más emprendimiento a nivel de startups es el desarrollo de sistemas de visión computacional avanzados, ¿no? Sistemas que permiten predecir la calidad de los alimentos mediante la visión computacional, que claramente pues ya no es un ensayo destructivo y por ende permite predecir la vida útil de los alimentos, pero garantizando también el performance de la producción, o sea, sin tener demasiado desperdicio. Entonces, esa es una aplicación que a mí me parece sumamente importante y que nos permite incluso anticipar algunos problemas en la calidad de los alimentos que muchas veces por problemas de marchas analíticas terminan no siendo aparentes en el proceso. Eh, es importante que, por ejemplo, en el sector alimentario se garantice la inocuidad alimentaria con precisión quirúrgica, porque eso tiene un impacto masivo, pero no es el único sector. Por ejemplo, hace poco, o no tampoco, hemos visto un caso bastante fuerte respecto a una alteración en la producción de sueros que se había eh, enviado pues de de nuestro país y que había causado varias muertes, ¿no? Este es un problema que también puede ser atendido tranquilamente por inteligencia artificial y que probablemente voy a hablar un poquito más de eso más adelante, pero que la tesis de ello es que la inteligencia artificial no solamente puede servir de manera predictiva, ¿no? De manera de análisis de bases de datos, digamos, de ejecución, podríamos decir, sino también a manera de vigilancia tecnológica. Esto es algo muy importante para poder brindar soporte adecuado a los procesos. Em, ¿Qué más? Respecto, pues, al mundo industrial en general, ¿sí? Eh, y lo había mencionado también en el sector minería, pues el mantenimiento predictivo, ¿no? Basado en Internet de las Cosas, integrado con inteligencia artificial, anticipa fallas de maquinaria que de alguna manera, pues, generarían una para de línea y obviamente pues eso deteriora el desempeño de las organizaciones, del proceso productivo y obviamente también genera un sesgo en la atención del personal que está trabajando. Eh, eh, Esto tiene un impacto importante en la calidad del producto y obviamente en las expectativas o más bien en la percepción de la calidad y la percepción del valor por parte de los stakeholders. Y a nivel del sector educativo, pues, que es un sector al que le tengo mucho cariño y me vengo desarrollando muy bien en ello desde hace ya varios años, más de 10 años. eh,
La educación se ha transformado a un nivel en donde el docente convencional ya es un mito. ¿Sí? Ya no encaja dentro de la forma de aprender de las personas en general. Estoy hablando de pregrado o posgrado, estoy hablando de personas. El aprendizaje ha cambiado, las fuentes de información han cambiado y la inteligencia artificial lo que está haciendo es crear nuevas rutas de aprendizaje adaptativo de acuerdo a las necesidades emergentes y evolutivas del contexto. Entonces, se han desarrollado docentes digitales, gemelos digitales, simuladores inteligentes que permiten generar una situación real de trabajo simulada en un contexto seguro a través del uso de la inteligencia artificial. Entonces, es por mencionar algunas posibles aplicaciones y una de ellas también es la posibilidad de que los emprendedores ahora puedan entrar a competir, incluso con empresas muy grandes, a través de un desarrollo ajustado al valor de las organizaciones, ¿no? Esto es algo que también no se podía antes por varias razones. La principal es por un tema de eficiencia operativa, pero ahora es posible gracias a la inteligencia artificial. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, Diego. Nos amplías bastante el panorama con los diferentes sectores que nos compartes. Y de hecho esto nos lleva también a, quizá erróneamente, ahora Roxy nos comentará un poco, ya que comentas temas de visión computacional, gemelos digitales, modelos, mucha tecnología, y realmente esto a nivel empresarial es caro, o sea, cuesta mucho invertir o es barato o cómo se puede manejar. No todas las empresas están a un nivel corporativo tan grande y tienen todos los recursos para poder invertir realmente en todo lo que implica usar inteligencia artificial. Es un interrogante importante. Dicho esto, Roxy, pregunta directa para ti. ¿Cómo pueden las empresas empezar a usar IA sin grandes inversiones ni equipos enormes? ¿Quieres que sea sincera contigo y con todos Claro. los que estén escuchando en este momento? La barrera de entrada a una herramienta de inteligencia artificial puede ser de costo cero. Pero le voy a explicar, ¿ah? Aquí yo tengo mi regla, mis tres niveles. Nivel A, nivel uno, nivel 2 y nivel 3. En el nivel uno yo le he puesto que una ferretería pequeñita en La Victoria o una constructora en Arequipa puede aplicarlo. O sea, es automatizar sus procesos a costo mínimo. ¿Cómo? ChatGPT, Claude, Gemini para redacción de sus documentos gratis, utilizando simplemente con un prompt y ejecutando la creación del documento. El Microsoft Copilot, si tienes el Office 365 para una pyme que tiene licenciado, puede aplicar el Copilot en lo que es una licencia de Power BI, 180 soles, está aproximado original. Puedo utilizar el análisis de datos sin código. O sea, error es pensar que necesito contratarme un data science desde el primer momento para poder ejecutar herramientas de inteligencia artificial. Ese es el nivel uno. Nivel 2, ya estamos hablando ya aquí un ingeniero en sistemas, un egresado y que conozca un creador API, pregunta-respuesta. Utilizo el API del ChatGPT, por ejemplo, ¿no? O que es del OpenAI. Te cuesta 1.000 tokens, si es que no me equivoco, 0.002 céntimos de dólar para hacer preguntas y respuestas a mi aplicativo que lo puedo integrar con WhatsApp. O sea, y ya puedo estar sistematizando un proceso que me puede ser para responder a mis clientes. O ya un nivel 3 aplicaciones, una persona ve un tutorial, se guía, con aplicaciones no code o low code. No conoces mucha programación, pero sabes cómo se interrelacionan los procesos. Entonces tenemos lo que es el Azure Machine Learning Studio, el Google, y todos tienen tutoriales que te guían paso a paso cómo crear este tipo de aplicaciones, integrando la inteligencia artificial, sistematizando procesos y haciendo ganancias en todo ello. Ya tenemos en el Perú, ya existen empresas así. Tenemos Interbank con Sofía, no sé si la habrán escuchado. Aquí con procesamiento del lenguaje natural reduce la llamada de call center en un 25% y aligera el peso a los usuarios y también te da mejores respuestas a la empresa, en este caso el banco. Otro, el Totus. Todos lo conocemos a Totus.
Aplican ellos IA para lo que es la optimización de inventarios y la predicción de demanda estacional. O sea, va a depender de qué tiempo es para aplicar qué tipo de demanda, ¿no? O que ya está aplicando el salud también, el sistema de triaje automatizado. Mira cuánto pueden atender y esos cuellos de botella aligerar. Entonces, aquí yo le doy mi regalo, mi pepita de oro. Lo primero que uno tiene que hacer es identificar el proceso más repetitivo, pero que sea un proceso simple y que tenga mayor de intervención humana con el relación hombre, tiempo hombre, ¿no? O sea, más costoso en el tiempo humano. Se demora hacer 2, 3 horas hacer cierto determinado trabajo. Y que tenga que su resultado de este te dé data. ¿Qué significa? Proceso más repetitivo, con mayor tiempo e intervención humana, que me da resultado de datos, es mi primer candidato para aplicar la sistematización con inteligencia artificial. Y así yo puedo mejorar y a la larga yo voy a ver ganancias de todo ello aplicando costo cero, solamente inteligencia y dedicación. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Roxy, y gracias por la sinceridad. Muy bien, ahora que comentas este concepto de data, mucho se habla de IA, pero muchas veces se deja de lado que para que la IA funcione realmente bien se necesita de datos, se necesita de un gobierno de datos, se necesita de un control, la gobernanza, el cuidado, el tratamiento y el uso correcto y ético de los datos. Dicho esto, Abraham, coméntanos, como bien sabes, muchas organizaciones tienen datos, pero no saben realmente utilizarlos. Entonces, ¿cómo empezar realmente con el uso correcto de los datos? Perfecto. Mira, para este punto, la respuesta sencilla y la más práctica sería, primero, ¿cuál es la necesidad, no? Hay muchos ingenieros que piensan que quiero llevar diferentes tipos de cursos, ¿no? De Azure, de Amazon, quiero automatizar, no quiero hacer dashboard, pero no pasan por alto la gran pregunta de cuál es la necesidad que hay. Hay organizaciones que tienen muchos datos, sean datos históricos, datos modernos, puedes tener las cadenas, las enteras, imágenes, ¿no? Entonces, lo primero es identificar la necesidad. Luego que tienes tienes la visión de qué necesidad tiene tu organización, ahí empiezas con la parte de las personas, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que puedes tener para poder solucionar ese problema? Hay que buscar una solución. Hoy en día ya la inteligencia artificial te facilita bastante, ¿no? Tienes, como bien mencionaba la ingeniera anteriormente, ¿no? Ya existe APIs, ya existe herramientas gratuitas, ¿no? Por ejemplo, yo que he estado en ONGs, ustedes conocen el concepto de las ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy en día, las ONGs, cuando, en el caso que yo he presenciado, ¿no? Quieren captar fondos para desarrollar proyectos, tienen datas históricas, pero no saben cómo venderla, porque hay que vender la solución para captar un fondo, ¿no? Entonces, una gran alternativa son estas inteligencias artificiales generativas, en donde tú puedes poner el objetivo de desarrollo sostenible al que quieres apuntar, pones tu solución, pones la necesidad y ya la IA te puede permitir dar diferentes opciones como tú puedes abordar una problemática o puedes tú postular un fondo concursable, ¿no? Y igualmente con el tema de las imágenes, ¿no? Y que ya tenemos IAs que pueden generar imágenes, tú puedes tener tu repositorio de datos y es algo que yo he hecho hace poco. Podemos tener repositorios de imágenes y esas imágenes le pides, haces unos par de prompts y le dices a la IA, oye, ya quiero que generes banners o propagandas para este tipo de comercial que se quiere hacer, ¿no? Entonces, identificas la necesidad, tienes que tener el personal humano y la tecnología, y es una tecnología que está hoy en día al alcance de muchas personas. ¿No? Y bueno, al final el tema de usar los datos no es un tema físico, no es un tema de hardware, sino es un tema es un tema de software, es un tema
de liderazgo también, ¿no? Porque hay que saber liderar estos proyectos. Puedes tener la data, pero tienes que saber liderar los proyectos para poder transformar esa data en una oportunidad, ¿no? Eso sería todo. Buenísimo, Abraham. Muchas gracias. Y bien, con esa respuesta de Abraham cerramos el bloque 2. Pasamos al tercer bloque y es interesante, ¿no? Porque hasta el momento hemos comentado todo lo bonito, lo maravilloso que suena usar la IA, tenerla en nuestras empresas, usarlas incluso en el ámbito personal, pero ¿qué hay de ese lado no tan positivo, de los riesgos, de un enfoque que muchas veces estamos en esa delgada línea de la ética, si pasamos o no ciertas cuestiones morales o socialmente aceptadas, y sobre todo cómo va la regulación en esta línea? Dicho esto y entrando ya a la primera pregunta de este bloque, Diego, coméntanos qué riesgos reales existen o trae la IA actualmente para las empresas o incluso también para los gobiernos. Bien, Omar. Bueno, realmente, bueno, el año pasado tuve la oportunidad de participar en un foro de inteligencia artificial importante, y se abordaron muchos de los riesgos que hoy justamente se ven aterrizados en la promulgada ley de inteligencia artificial, la ley 31814, y su reglamento. Y digamos que nosotros ya desde ahí nosotros tenemos un marco legal a nivel de seguridad de la información y a nivel de ética bastante importantes, ¿no? A diferencia de repente de otros países en donde eso todavía no está regulado, en nuestro país tenemos eso. Ahora, ¿cómo se va a controlar y fiscalizar eso? Es agua de otro costal, ¿no? Es harina de otro costal, perdón. Entonces, desde el punto de vista ético, muchas veces la inteligencia artificial termina siendo eh, un, eh, dando una sensación de que qué es lo que más podríamos hacer con esta herramienta, eh, y no nos preocupamos en si debemos hacerlo, ¿no? Entonces, esto genera definitivamente eh, ciertas ambigüedades en el uso de los datos, en el uso de la información, que de alguna manera a través de este marco normativo se están abordando. Pero yo quería centrar la respuesta en riesgos que sí he visto directamente en el sector corporativo. ¿Sí? Independientemente de la ciberseguridad, que es súper importante, la ética, que es súper importante, eh, algo que he podido detectar de manera muy común son los riesgos provenientes del mindset organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, y hace un rato lo mencionaron, ¿no? Se ha irradiado una, un paradigma en donde dice que vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Si nosotros vemos la realidad organizacional y tenemos un equipo humano que está pensando constantemente que lo van a reemplazar con cada adopción tecnológica que hace la organización, imagínense ustedes todos los riesgos que se generan a nivel de performance, a nivel de calidad, a nivel de riesgos ergonómicos o disergonómicos, riesgos a la salud de las personas, por vivir en un contexto de estrés interno, por ese mindset equivocado, transmitido y generalizado muchas veces sin fundamento, de que vamos a ser reemplazados. ¿Y por qué digo sin fundamento? Porque en realidad el mindset correcto del sector corporativo responsable es: no, ahora tengo inteligencia artificial y tenía 100 trabajadores, voy a despedir a 90 y me voy a quedar con la IA más los 90, más los 10 para tener el mismo performance de siempre. El mindset corporativo realmente lo que está buscando es, ok, y yo hacía, qué sé yo, 1000 con estas 100 personas, ahora con la IA, ¿cuánto puedo llegar a hacer? ¿Cierto? Entonces, no se trata de reemplazar, se trata de incrementar el desempeño de la organización, ser más eficientes, ser más efectivos, ser más responsables con el uso de recursos.
¿no? Y por ahí también veía eh, algunas de las preguntas que estaban haciendo en el chat, en donde hablaban sobre las emisiones, por ejemplo, ¿no? Que sí hay un riesgo ambiental también del uso de la inteligencia artificial, pero hay que siempre tener presente que todo tiene un costo-beneficio, ¿no? Entonces, hay un costo ambiental también por las operaciones convencionales de la organización y por otro lado tenemos eh, el, las emisiones que puede generar el uso de la inteligencia artificial. Pues hagamos un balance, ¿no? Hay que hacer un balance energético en ese sentido para poder tener mayor claridad al respecto. Entonces, yo resumo los riesgos reales de la inteligencia artificial. eh, Más allá de la seguridad, que sí es un riesgo inminente, la protección de datos, la ciberseguridad, la ética, con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y la censura que también algunas de las plataformas tienen más que otras. Yo en realidad me inclino más porque estos riesgos de mindset terminen generando eh, culturas adversas a la construcción de los propósitos en las organizaciones, ¿no? Entonces, mi enfoque es más corporativo, pero es lo que estoy viendo. En las empresas se capitaliza mucho más tener un equipo motivado, ¿no? Eh, que simplemente tener un equipo involucrado, ¿no? O sea, que hace un intercambio de tiempo por dinero y está buscando otra opción porque siente que va a ser reemplazado. O sea, definitivamente ese es un problema. Entonces, esa es la respuesta que yo daría a esta pregunta. Personalmente, tampoco creo que la inteligencia artificial vaya de alguna manera a reemplazar al ser humano, por lo que comentaba Roxy también. No hemos llegado al periodo de la singularidad, pero la complejidad del ser humano también nos ha demostrado históricamente que así como nuestras herramientas evolucionan, nosotros evolucionamos bastante y nos adaptamos también. Entonces, es cierto que vamos a ser ingenieros. De hecho, la palabra ingeniería va a incluir ya el uso de la inteligencia artificial como tal. No va a ser necesario ponerle una etiqueta más. Por el momento todavía tal vez sí, ¿no? Un AI engineer, pero en realidad es parte de nuestra forma de entender y resolver problemas, ¿no? A través del ingenio, y el ingenio incluye el uso de estas herramientas. Perfecto, Diego. Sí, nos has comentado muy claramente este enfoque en las personas, que al final toda organización es un conjunto de personas orientadas hacia un fin. Y yo quisiera agregar también el tema de la confianza. Si bien es cierto, hemos avanzado hoy en día mucho en la confianza al resultado que genera la IA, no es una confianza aún al 100%. Y no podemos aún, incluso con ciertos parámetros, dejar abiertamente que la IA tome decisiones. Todavía hay un margen de error que en algunos casos es inferior al ser humano, pero muchas veces también el impacto que pueda tener no es controlado, ya que todavía se maneja el concepto del sesgo que pueda tener la IA, las alucinaciones. Hay muchas cosas que, si bien es cierto, se están avanzando bastante y día a día hay mejoras significativas, aún no llegamos a ese punto en donde realmente podamos quitar al humano de todo un proceso y dejarlo 100% a la IA. Dicho esto, Roxy, te hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo evitar decisiones sesgadas o poco transparentes en modelos de IA? Sobre todo trayendo lo que nos comentaban Abraham, Diego, relacionado a modelos de Machine Learning, Deep Learning. En algunos casos la interpretabilidad no es tan simple. Y también, por otro lado, cuando usamos modelos de IA generativa, el mismo ChatGPT, directamente no sabemos qué pasa por detrás. Simplemente vemos la pregunta y luego el resultado. Pero en el medio hay una suerte de caja negra que no sabemos exactamente qué está pasando. Entonces, ¿cómo evitar este tipo de circunstancias o cómo manejarlas en todo caso? Gracias, Omar, por la pregunta. Mira, este ya no es un problema del mañana, esto es real y está pasando y está cobrando víctimas. Este sesgo en la IA no es un problema ya técnico, es
un problema sociotécnico que requiere una intervención de varios factores. Te cuento dos casos que a mí me parecieron, para empezar, cómo prevenir esto. En el año 2018, Amazon descartó un modelo de inteligencia artificial porque era para selección de personal. En este caso, metía todos los CVs a este modelo y se dieron cuenta que descartaba a las mujeres porque el mayor resultado siempre se iba para los varones. ¿Pero por qué? Porque había recopilado 10 años de datos históricos donde netamente la mayoría que eran contratados eran hombres y se perfilaba la IA para varones que para mujeres. O sea, ya sesgo número uno. Número dos, el otro caso que también me causó mucho cuidado cuando ya se hacen modelos de data, ¿no? Tenemos el algoritmo COMPAS, usado por el gobierno de Estados Unidos. Y aquí se descubrió, esto fue hace 10 años, en el año 2016, que para predecir la reincidencia criminal mostró que clasificaba a los afroamericanos como alto riesgo y a ellos les ponía sentencias doblemente más altas que a la gente a los blancos, ¿no? Y para situaciones iguales o equivalentes, mejor dicho, como robos, o robos menores, y los ponía sentencias mucho más altas. Pero ¿cómo podemos prevenir esto? Una sola palabra: ingeniería. La única solución es ingeniería. ¿Pero cómo? Tenemos que entrenar a nuestros modelos, no solamente saber tener data, ¿no? Sino tenemos que entrenarlos previamente antes de soltar y saber de dónde vienen estos datos que representan a toda la población que yo quiero abarcar con este modelo. Tienen sesgos históricos. Por ejemplo, si uno crea un modelo de score crediticio, ¿tienes que hacer solamente con datos de Lima o nivel nacional? Para mí es a nivel nacional, porque si tú lo pones solamente con datos de Lima, va a tener un sesgo estructural contra los clientes de otras regiones. O sea, la riqueza de los datos y que estos datos estén limpios, te da mejores resultados. Y otro, la equidad, la técnica de equidad algorítmica, que son con herramientas que son gratuitas y de código abierto. Tenemos el IBM Fairness 360, el Google What If, que son herramientas que te permiten medir y corregir disparidades en modelos antes de desplegarlos, antes de probarlos a tiempo real o un entorno, mejor dicho, un entorno real. Y lo otro, tenemos técnicas de modelos explicables. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, entender con estos modelos que te va a ayudar por qué se toma la inteligencia artificial decisiones específicas. Ejemplo de ello: si un banco rechaza un crédito por IA, debe explicarte por qué está rechazando ese crédito, a qué se debe, a qué valores, a qué sustento. Esto ya está siendo exigido por la Unión Europea. Y lo otro es la diversidad de los equipos que hacen estos modelos enriquece la toma de decisiones. Si va a ser un equipo de 10 ingenieras mujeres limeñas de clase media, van a tener un sesgo de solamente esa visión de ingenieras mujeres limeñas. Y los varones necesitamos equipos de diferentes entornos sociales, de diferentes pensamientos, de estructuras, para que también enriquezca el modelo con su visión de cómo tomar la estructura. Es por ello la supervisión humana en decisiones de alto impacto es estrictamente necesaria. ¿Por qué? Ningún modelo de inteligencia, para mí, ningún modelo de inteligencia artificial debería tener la última palabra en decisiones que afecten la libertad, el empleo, la salud, que involucre la vida de las personas. Es la ética en el diseño no es opcional. Y asimismo, gracias a que hay gente joven en el gobierno que está trabajando en ello, tenemos a la Indecopi, a la SBS, que están exigiendo que estos modelos, en este caso de scoring financiero, sean, ¿por qué eligen ese modelo? ¿Cuál es su explicación a aplicarlo, no? Y trabajar sobre ello. Nunca dejar la mano humana dentro de un modelo de inteligencia artificial. Siempre debe haber intervención para tomar un juicio más claro, con mayor equidad y evitar esos sesgos.
Buenísimo, Roxy. Dicho esto, Abraham, eh, ya que esto implica bastante tema normativo, probablemente para no depender únicamente de las decisiones que pueda tomar una empresa u otra, y ya que Roxy lo trae aquí en la mesa, ¿crees que con la normativa o la regulación actual de IA es más que suficiente? ¿Deberíamos tener algo más? ¿Deberíamos cambiar algo a nivel normativo sobre IA en nuestro país? ¿Qué, qué opinión nos trae esto? Pero mira, no es solo tener leyes, sino construir un ecosistema de gobernanza digital. Si regulas demasiado tarde, por ejemplo, o perdón, si regulas demasiado pronto, frenas la innovación, ¿no? Y si regulas demasiado tarde, ya no puedes controlar los riesgos, ¿no? Tenemos el caso de Europa, o sea, que es un continente con muchas regulaciones y que ya hay mucha literatura académica sobre cómo se ha frenado la innovación, ¿no? Ahora, el Perú cuenta con una base normativa avanzada y su reglamento reconocido como uno de los más fuertes y competitivos a nivel de Latinoamérica, ¿no? Esto permite, como mencionaba en un principio también, tener las reglas claras para los inversionistas, ¿no? Ahora, no basta con tener leyes, sino que también necesitamos gobernanza que se involucre al ritmo de la tecnología o que evolucione al ritmo de la tecnología, ¿no? Recordarán ustedes que hace un par de años se hablaba mucho de que Perú estaba en pañales respecto a delitos informáticos. Hoy en día estamos viendo cómo ya la Fiscalía tiene áreas especializadas para delitos informáticos. Incluso yo les comento algo muy personal. A mí me robaron por primera vez un celular el año pasado. Fui, hice mi denuncia, correspondió todo, pero lo que más me sorprendió fue de que, bueno, yo pude sacar algunos datos, vi cómo habían cambiado la cuenta de mi iCloud, habían cambiado la cuenta de mis correos, habían cambiado, habían vinculado el teléfono con otro equipo, ¿no? Y menos mal, como me facilita poder hacer una especie de auditoría a mis propias cuentas, pude sacar, pues, con qué número lo habían vinculado, con qué cuenta lo habían vinculado, en qué zona lo habían vinculado, a qué horas había hecho los cambios. Incluso logré encontrar los números que se habían vinculado, quiénes eran las personas que estaban como titulares de estos números. Entonces yo he ido hice mi denuncia, luego me llaman la fiscalía para hacer una ampliación de la denuncia, voy con los documentos y me dicen algo que por un lado es cierto, me dicen, puedes tener los videos, puedes tener todo, pero procesalmente dentro del Código Procesal Penal no es un delito agravado. Y como no se reconoce bien a la persona, no se puede, pues, poner a la cárcel a una persona, por decirlo brevemente, ¿no? Sin embargo, la evidencia que tú has traído amerita que esto no cierre el caso, sino que el caso lo estamos pasando a un área que se llama un área especializada de delitos informáticos y alta tecnología. Entonces pero esto es que ya el país ya tiene una normativa que se ha adaptado, ¿no? A los delitos de delitos informáticos y tecnología, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Por eso es bueno la regulación. Ahora, desde una perspectiva de competitividad, la regulación no es un obstáculo, sino es un sello de confianza. Eh, Mencionaba, ¿no? O sea, para mí la experiencia que he vivido para mí es una confianza en una institución, ¿no? O sea, personalmente tenía mis dudas sobre las instituciones de la fiscalía, pero veo que al volverse competitivo me da más confianza, ¿no? Y si yo como persona natural incrementa mi confianza, ¿qué será para inversiones extranjeras o para algunas áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué es importante esto, no? Porque para atraer inversiones extranjeras, cuando tú traes inversiones extranjeras y tienes las reglas claras de las regulaciones, incluso puedes ya no solamente pensar en importar tecnología para el uso local, sino que también te permite importar tecnología, usar la mano de obra que está altamente capacitada o capacitar mano de obra y poder exportar tecnología, exportar, por ejemplo, servicios, ¿no? Entonces, por último, ¿no? Si regulamos todo, eso generaría burocracia, pero deberíamos regular por riesgos
para garantizar inversión responsable. Gracias. No, gracias a ti, Abraham, por compartir tu experiencia. De hecho, es novedoso también para mí enterarme lo que compartes y es una muy buena mejora, digamos, del sistema que tenemos. Hay mucho por recorrer, pero qué bueno que al menos algo más se pueda ir haciendo con estas tecnologías que ya existen. Muy bien, última pregunta de este bloque, una pregunta bastante interesante para Diego. Diego, entonces, todo, ya hemos conversado tanto de lo bueno, un poquito de lo malo y cómo gestionarlo. También ha surgido mucho en relación a los avances tecnológicos este concepto de ciberseguridad, ¿no? Es importante, también Abraham nos comentaba un poco su experiencia que él ha tenido a raíz de ese robo. Entonces, ¿cómo equilibrar esta innovación tecnológica con la protección de datos, la ciberseguridad? ¿Qué vienen haciendo las empresas? ¿Qué podemos hacer como ingenieros o como personas también en este escenario, teniendo estos dos conceptos, estos dos frentes muy encima ya por todo el avance que tiene la IA? Perfecto, Omar, gracias por la pregunta. Yo creo que lo primero es comprender el lugar que ocupa la ciberseguridad en los procesos de innovación tecnológica. ¿Ok? Y para entender eso, siempre suelo poner un ejemplo. Imaginemos el sistema de frenos de un auto de carrera de alta competición. ¿Sí? El sistema de frenos no está ahí para detener al auto, está ahí para darle la posibilidad de ir más rápido, porque tiene esa base, tiene ese respaldo eh, que le va a permitir construir de manera acelerada, sabiendo pues que en este caso la ciberseguridad para los procesos de innovación tecnológica en las organizaciones no son solamente un parche en los desarrollos, sino que más bien están desarrollados desde el diseño del desarrollo de la programación. Entonces, yo creo que es importante desarrollar marcos de gobernanza de datos robustos en estos procesos de innovación tecnológica. Y digamos, estos marcos de gobernanza deben tener un modelo de confianza cero para poder asegurar que el flujo masivo de datos que va a alimentar a todo el proceso de creación de valor en un proyecto de innovación va a estar correctamente cifrado, va a estar eh, di- debidamente auditado y los datos van a tener una procedencia anónima o trazable de acuerdo a la necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, es algo muy importante y quiero poner una, eh, un ejemplo también que a veces ocurre, ¿no? En las líneas industriales, por ejemplo, ¿no? Eh, cuando se percibe a, digamos, la ciberseguridad como un parche, ¿no? Entonces, en una línea de producción, digamos, en una empresa de producción industrial, se genera pues toda una plataforma, ¿no? Con ingreso de cantidades masivas de datos en tiempo real para poder hacer seguimiento, por ejemplo, en sistemas integrados de gestión, de qué es lo que está pasando a nivel de la línea de producción. Y ese seguimiento o ese ingreso de datos proviene normalmente pues de sensores que están tomando los parámetros en tiempo real. Entonces, si nosotros percibimos a la ciberseguridad de estos datos y para utilizarlos para tomar decisiones estratégicas y crear valor, incluso estemos o no usando inteligencia artificial, nos vamos a dar cuenta de que los sensores, o sea, el ingreso de la información, la fuente de la información también termina siendo un punto crítico, ¿de acuerdo? Imagínense ustedes que tuvieran un tesoro en su casa, ¿no? Y para ello hacen una especie de cercado de seguridad para que nadie desconocido ingrese a su casa. ¿No? Y crean toda una estructura que pueda soportar la interacción de usted ingresando y saliendo de su casa, yendo al trabajo, etcétera, pero salvaguardando siempre el tesoro.
pero se le ocurre hacer eso con los desconocidos y con lo conocido, que pueden ser sus vecinos, no hace mayor revisión, ¿no? Entonces, en el caso de la vulnerabilidad de estos sensores, que es de donde parte el ingreso de información a los sistemas integrados, pueden ser una puerta de entrada a un ataque sistémico que pueda comprometer el flujo de valor en el proceso. Esto he visto que ha ocurrido en la industria farmacéutica con el tema de los sueros, que lo había comentado. En la industria alimentaria pasa mucho, ¿no? Sobre todo cuando hay líneas de procesamiento automatizado o, por ejemplo, en los procesos UHT, a veces los sensores fallan y nos terminamos dando cuenta ya digamos, en las cuarentenas, ¿no? Del producto. Entonces, esto suele ser un problema, ¿no? Digamos, no importa qué tan robusto sea nuestra arquitectura, digamos, si es que no hemos atendido lo básico. Ahora, si es que no tenemos esa certeza, como les decía, no tenemos esos frenos bien fijos, pues la innovación tecnológica lo que va a buscar no solamente es eh, encontrar mejores mecanismos para ser más eficientes a nivel tecnológico en la organización, sino que eso nos permita tener una respuesta mucho más ajustada a la necesidad de los stakeholders. Y si no tenemos esa certeza, al tener esa base bien estructurada y bien segura, no vamos a poder construir el valor que necesitamos. Entonces, la inteligencia artificial también puede servir para hacer vigilancia tecnológica, automatizando la detección de anomalías y amenazas en tiempo real para reaccionar en milisegundos y poder corregir, ¿correcto? Entonces, la ciberseguridad deja de ser percibida de esa manera como un costo operativo y se convierte más bien en una ventaja competitiva. Esa sería mi respuesta. Gracias. Muchísimas gracias, Diego. Y gracias a todos. Creo que ya entendemos mucho mejor qué está ocurriendo en cuanto a IA en el Perú, cómo ha revolucionado los diferentes sectores, cuáles son los casos positivos, casos prácticos, proyectos reales que se están trabajando ya aquí. ¿Cuál es ese aspecto que, si bien es cierto, es un poco negativo, ya se viene manejando, cómo podemos manejarlo? Y una serie de conceptos relacionados a ellos, a esos temas. Y bien, por último, nuestro último bloque ya es pensando más en las personas que van a poder ver este conversatorio, cualquier ingeniero que está en proceso, que ya recién es ingeniero, o incluso ingenieros con mucha trayectoria, que se siguen formando año a año, que siguen adquiriendo conocimientos. Y en línea a esto, quiero hacerle la pregunta a Roxy, ya luego de haber conversado mucho más de diferentes perspectivas, ¿cuáles son esas habilidades, esas competencias que serán indispensables para los ingenieros de aquí a 10 años? Gracias, Omar, por la pregunta. Mira, para los próximos 10 años, mm, ya no es suficiente dominar la disciplina técnica. Tenemos a consultoras, grandes consultoras como McKinsey, que identificó que el 87% de las empresas ya reportan escasez de habilidades profesionales, pero el déficit no sería el conocimiento técnico puro, sino estamos hablando de las habilidades híbridas. Tenemos lo que es la alfabetización de inteligencia artificial, como la AI literacy. No todos los ingenieros en este caso necesitan saber cómo programar diseños de deep learning, pero necesitan entender cómo funciona un modelo y qué significa que esté sobreajustado, cómo leer una curva, cómo entender un sesgo, datos estadísticos. Es ejemplo de ello, es como saber leer planos. No todos los sabemos cómo se construye, pero sabemos cómo interpretarlos. Y lo otro, en el caso peruano tenemos la UTEC, la PUC, la Universidad de Lima, que ya tiene cursos de datos en carreras de ingeniería, independientemente que sean relacionados con computación e informática. El otro que es el pensamiento sistémico de resolución de problemas. Si bien la inteligencia artificial puede optimizar un proceso,
De nosotros como seres razonables, pensantes, debemos definir qué problema vale la pena resolver y cómo éste encajaría para un sistema mayor, así como cómo entender, tener las habilidades blandas. Aquí entra lo que es la comunicación, cómo transmitir una idea, cómo traducir esta idea y poder explicar un modelo de inteligencia artificial. En este caso, tenemos a un gerente de empresas. Tú como gerente quieres resultados, tú no quieres saber el cómo. Entonces, el ingeniero, independientemente de la carrera que sea, debe, si ha creado un modelo técnico, tiene que darle ese resultado, traducirlo y dárselo al gerente. ¿Y cuánto va a obtener de eso lo que le estás proponiendo? Y lo otro que para mí es tremendamente importante, el aprendizaje continuo. Ya no solamente es aprender algo, entre comillas, de paporreta, sino necesitamos saber cómo yo puedo, lo que aprendo, lo adapto y lo doy un producto. Y cómo yo puedo aprender sin necesidad de estar yendo a una academia. El autoaprendizaje, las habilidades y el adaptarse a los nuevos tiempos nos va a ayudar a poder tener este desenvolvernos en un mañana cambiante. El ingeniero no aprende de forma autómata, se vuelve obsoleto en una disciplina, no por falta de talento en sí, sino por una falta de hábito. Tenemos que saber la colaboración interdisciplinaria. Miren, los problemas más importantes no son de una sola disciplina. Ahora la ingeniería, por ejemplo, de salud requiere biología, estadística, diseño de experiencia de usuario, regulación sanitaria, ya que hemos llegado a la era donde necesitamos profesionales interdisciplinarios. El ingeniero no solamente debe saber de su campo de ingeniería civil, sino también de educación, de estadística, para tener mayor cantidad de habilidades y poder desenvolverse en entornos de altamente incertidumbre. Tener conocimientos de, ¿cómo puedo explicar? Tener conocimiento de diferentes temas para poder aplicarlo en su ciencia madre y poder transformar su entorno. Eso sería para mí, esas habilidades indispensables que deben tener los ingenieros en los próximos 10 años, ¿no? Perfecto, Roxy. Entonces, Abraham, dicho esto, ¿cuál consideras tú que es más importante? ¿No? Roxy nos ha planteado una serie de habilidades y si las pudiéramos acotar serían más importante sería estudiar o aprender programación, análisis de datos, pensamiento estratégico. ¿Qué consideras tú que es lo más importante o cuál sería tu ranking y tu top de habilidades? Bueno, si me preguntas mi top, te voy a compartir algo que escuché de un gurú en tecnología. Él decía que en un futuro los albañiles y los grafiteros van a ganar más que los ingenieros informáticos. Ahora, analizando a profundidad por qué, ¿no? Resulta de que ahora la IA pues puede reemplazar tareas, como ya hemos mencionado, próximamente incluso hasta tomar decisiones de alto riesgo, alta vulnerabilidad también. Pero hay cosas que la IA no va a poder hacer. Por ejemplo, la IA es muy buena de la pantalla para atrás, pero en el mundo real, lo que nosotros podemos hacer con nuestras manos es muy difícil para que un robot lo haga, ¿no? Hoy en día vemos humanoides, pero es muy complejo la programación que tiene que ir dentro del robot para que pueda trabajar como nosotros podemos trabajar con las manos. Entonces, dicho esto, y una de las primeras lecciones que me gustaría compartir para los jóvenes ingenieros y los que están estudiando, es, si bien es cierto, los lenguajes de programación son importantes, la parte de programar, ¿no? También es bueno desarrollar habilidades.
habilidades que podemos hacer nosotros como seres humanos, ¿no? La creatividad, el trabajo con la mano, como ya vengo diciendo, ¿no? Ahora, no se trata de elegir solamente una habilidad que es la de programación, ¿no? La programación solamente es un lenguaje, ¿no? Pero también el que está entrando a este mundo de informática, de sistemas, también tiene que desarrollar habilidades de análisis de datos, ¿no? También tiene que saber integrar esto a una estrategia. Ahora, las tecnologías están, ¿no? Son diferentes los rankings, ¿no? Si me hablas de otro, podríamos hablar de diferentes rankings de cuáles son los lenguajes de programación más importantes. Yo, por ejemplo, como jefe de práctica en ESAN, a los alumnos de las mallas actuales se les está enseñando diferentes lenguajes de programación, empezando con Python, que es el básico, siguen con Java, luego usan otros lenguajes como C y otros lenguajes ya más especializados para robótica, ¿no? A cambio, cuando yo empecé a estudiar, a mí solamente me enseñaron Java y PHP a lo mucho, ¿no? Entonces, todo va evolucionando, ¿no? Ahora, saber programar y analizar datos ya no es un diferencial, ¿no? Hace muchos años, se acordarán ustedes que cuando nosotros estábamos en el colegio, se hablaba sobre el analfabeto digital, que era la persona que no sabía usar computadoras. No sé si se acordarán, en el colegio nos dijeron eso. Pero hoy en día, ya el analfabeto digital es el que no sabe programar y no sabe interpretar datos. Entonces, las cosas han ido evolucionando, ¿no? Entonces, un diferenciar, ya mencioné uno, que es las actividades humanas, las habilidades de las que nosotros podemos desarrollar habilidades propias del ser humano. La otra diferencial es el pensamiento estratégico. Es el verdadero multiplicador de la carrera, ¿no? Para el ingeniero informático, para el ingeniero de sistemas, para el ingeniero de software, para los próximos ingenieros que se van a integrar, que son ingenieros en ciencia de datos e ingenieros en inteligencia artificial. Entonces, eh, no solamente programar, porque la IA programa más rápido, la IA calcula más rápido, hace procesos más rápido, ¿no? Sino que hay que trabajar con estrategia, porque lo que la IA no puede hacer, por ejemplo, porque hay limitaciones, no tecnológicas, sino limitaciones de la realidad nacional o realidad de la coyuntura social, ¿no? Por ejemplo, la IA, como mencionó la ingeniera Roxy, ¿no? Mencionó algo que la IA no sabe por dónde empezar o qué problema vale la pena resolver. Yo les cuento un caso que en la PCM, esto me lo comentó un gran amigo, en la PCM se tenían que tomar decisiones sobre cómo invertir el presupuesto anual. Y había un ingeniero económico de la Universidad Nacional de Ingeniería, un capo matemático, hizo modelos econométricos y decía, bueno, según mis modelos econométricos es A, B y C. Primero es la A, primero es la B y para adelante, ¿no? Sin embargo, los mayores le explicaron algo que no nos enseñan y tampoco la IA lo va a poder interpretar de forma rápida, ¿no? Es, un momento, tú estás tomando decisiones en base a matemáticas, pero falta la parte social y la parte política. Ustedes saben que en el sector público la parte política se mueve mucho porque también va el tema de los intereses de los electores, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso a la IA le va a costar un poco todavía poder tomar una decisión o poder interpretar eso, ¿no? Cosa que no se puede implementar de frente a la IA a toma de decisiones tan avanzadas por temas sociológicos y sociales. Entonces, otro punto, por ejemplo, lo que la IA no puede hacer es conectar una solución con rentabilidad, impacto social y ventaja competitiva, ¿no? O sea, en el sentido como el ejemplo que les mencionaba, ¿no? Hay factores externos que no se pueden implementar en un modelo tan fácil como lo hablamos, ¿no? Ahora, por último, ¿no? La ingeniería del futuro tiene dos dimensiones, ¿no? El que quiere entrar a programar, el que se está formando, ¿no? Tiene que desarrollar una base ancha de pensamiento estratégico y por otro lado, profundizar la parte técnica.
Entonces, si el ingeniero del futuro, en las próximas, las nuevas generaciones que vienen, ya no va a ser solamente suficiente con saber programar y con saber datos, ¿no? Sino que también va a tener que poder tomar decisiones en base a pensamiento estratégico y a otras áreas de conocimiento, ¿no? O sea, estamos hablando que también hay que ser un poco multidisciplinario, ¿no? Con eso terminaría. Gracias. Muchas gracias, Abraham. Bien, consolidando lo que nos comenta Roxy y Abraham, en realidad hay diferentes habilidades, competencias que debemos ir ya desarrollando o potenciando en ese camino, porque ya hay una línea más o menos trazada de hacia dónde va evolucionando el tema de la IA y la tecnología, y esto sin duda trae oportunidades, ¿no? Entonces, Diego, ¿qué crees tú que pueda ocurrir a nivel de emprendimiento tecnológico? ¿Qué oportunidades identificas en línea a la inteligencia artificial, a lo bueno, a lo malo, a todo esto que hemos venido conversando esa noche? Y gracias, Omar. Bueno, en buena medida he explicado un poco sobre las experiencias que me ha tocado ver en diferentes sectores. Yo trabajo mucho con emprendimiento y, como les decía, el emprendimiento tecnológico, el desarrollo de las startups en nuestro país y espero próximamente el crecimiento de un unicornio en nuestro país sería algo natural, creo yo, de la gran oportunidad y la brecha que se está generando para poder eh, llenar estos vacíos de cada uno de los sectores mencionados en este conversatorio. Sin embargo, yo creo que estamos en no en un nuevo renacimiento industrial, sino en un renacimiento industrial lógico producto de la industria 4.0, ¿no? Que tal vez me atrevería a ponerle ya tres gotitas de una industria 5.0 que regresa nuevamente hacia lo esencial del cuidado y la sostenibilidad del ser humano y de los ecosistemas, pero ya teniendo todo este pool tecnológico estandarizado, ¿no? Entonces, estamos en este proceso de renacimiento industrial en donde el conocimiento técnico se hibrida con la capacidad algorítmica que nos provee las diferentes interfaces desarrolladas y las diferentes herramientas de inteligencia artificial desarrolladas. Algunos sectores seguramente son más susceptibles a generar oportunidades visibles en este sentido, ¿no? Más que otros. O tal vez generan estas oportunidades de diferente manera, ¿no? Entonces voy a mencionar algunas de las apreciaciones que ya había mencionado, pero que me parece que es importante de resaltar, ¿no? En la industria alimentaria hay un océano azul para el desarrollo de tecnología basado, por ejemplo, en la predecibilidad de la vida útil, en la seguridad alimentaria, en la reducción masiva de desperdicios, en el cuidado y la sostenibilidad del entorno de trabajo, de los ecosistemas. Entonces, es algo que genera así una necesidad importante que los emprendimientos tecnológicos están abordando bastante, ¿no? Conceptos de economía circular, por ejemplo, de sostenibilidad, de energía eh, que son una prioridad en este momento para el desarrollo de este sector, ¿no? El desarrollo en general de sistemas de visión computacional con receptores, drones, con sensores hiperespectrales que permitan, pues, eh, predecir o detectar contaminantes, productos en mal estado, en diferentes sectores, ¿ah? No solamente en el sector industrial, ¿no? O incluso poder discernir sobre la calidad de un material de manera no destructiva y generando una trazabilidad inteligente para los procesos que definitivamente deriva en una rentabilidad directa y sostenible, ¿no? A nivel de proyectos corporativos, yo me atrevería a decir que el gran aporte de los agentes, eh, eh, agentes digitales o agentes de inteligencia artificial, los cerebros digitales que integran varios agentes, ¿no? El modelamiento, el análisis de datos, los gemelos digitales de los que estábamos hablando hace un rato, son de los principales aportes que permiten tener un panorama mucho más realista sobre el contexto para poder tomar decisiones
eh, digamos, de manera mucho más eficiente, ¿no? Y aquí quería contar una pequeña experiencia, ¿no? Y hacer un comparativo de tres momentos en donde he tenido la oportunidad de ver cómo estos proyectos a nivel corporativo eh, que incluyen inteligencia artificial se han venido desarrollando. Eh, el primer caso es la implementación de una plataforma para una empresa que justamente estaba buscando generar un flujo de información muy ajustado a la necesidad propia de esta organización para poder integrar sus portafolios, programas y proyectos y con las dashboards de las PMOs. Entonces, esta implementación la pude hacer con un grupo de profesionales. Y nos tomó 6 meses hacer esta implementación compleja, ¿no? Esto fue año 2019, antes de la pandemia. De hecho, los conceptos que nosotros manejábamos en ese entonces de inteligencia artificial eran muy limitados porque no había habido todo este boom de la democratización del acceso a la IA. La IA no es un concepto nuevo, tiene muchísimos años, pero no estaba accesible a todos y el conocimiento probablemente de nosotros era muy limitado, lo hicimos muy operativo el tema, pero logramos integrar todo esto. Pasada la pandemia, en el año 2023 a inicios, tuve la oportunidad de implementar un proyecto bastante similar, con algunos cambios ligeros, pero bastante similar. Y en este caso, ya no necesité de trabajar con un equipo complejo, sino solamente con dos personas más para poder implementar un proyecto de similares dimensiones, porque ya teníamos los primeros modelos de inteligencia artificial generativa que se habían lanzado y que ya estaban empezando a lanzar cierto grado de código. Entonces eso nos sirvió bastante y acotamos el tiempo, aún así mucha alucinación y muchos errores por parte de la inteligencia artificial, pero acotamos el tiempo de 6 meses a 3 meses en la implementación de un proyecto de similares características. Y luego, para mi empresa, hice algo exactamente igual hace no más de 4 meses, ¿no? Porque estábamos con esa necesidad de tener mayor visibilidad sobre los portafolios. Y les comento, pues, que en este caso el desarrollo lo hice directamente yo y el tiempo de ejecución fue de, si no recuerdo, entre 4 y 5 días. O sea, este proyecto se logró integrar con una velocidad impresionante, mucho menos alucinaciones en el desarrollo del código, mayor capacidad de integración, mayor ajuste, y yo no soy desarrollador, ¿cierto? Pero el uso de la inteligencia artificial permite utilizar esto como herramienta independientemente del sector en el que te encuentres. Actualmente tengo el gusto de dirigir una maestría en gerencia de proyectos de inteligencia artificial y a nuestros estudiantes los preparamos para ambos casos, ¿no? Tanto para el contexto de desarrollo que es necesario y para muchos perfiles se ajusta muy bien, como también para poder utilizar ese tipo de herramientas y crear valor real en las organizaciones sin la necesidad de tener un gran conocimiento en programación o también utilizando herramientas de low code. Es una de las grandes posibilidades que ofrece la inteligencia artificial ahora y que el emprendimiento tecnológico está recogiendo y está cubriendo a través de soluciones como servicios en las diferentes empresas. Esa sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, Diego. Y ahora que lo comentas, ¿no? Debe haber mucha incertidumbre en cuanto a los estudiantes, sobre todo aquellos estudiantes de ingeniería, que puedan tener ciertas dudas de cuál es ese siguiente paso, el futuro de sus propias carreras, que seguramente no va a ser la misma comparación a hace 5 o 10 años, o el mismo concepto de ingeniería tal que normalmente se manejaba. En esa línea, Roxy, te pediría si tú le puedes dar un mensaje en general, digamos, a estudiantes de ingeniería sobre la inteligencia artificial. ¿Qué mensaje les darías a ellos? A ver, independientemente de qué rama de la ingeniería sea, yo les doy este consejo a todos esos jóvenes que están ingresando a la universidad y egresando de la universidad, ¿no? Primero, si quieres ingresar al mundo de inteligencia artificial, aprende Python.
Python es el idioma de la IA. Aquí no se digan, voy a aprender próxima semana. No, hoy es el momento. Además, no se necesita ser experto en 2 meses, pero sí se necesita entender el código, saber qué es lo que es un panda, que definir ese concepto y entender lo que hace una librería de Machine Learning, así como también conocer estadística. Si no sabes qué es una correlación, investiga porque también te va a ayudar para tu tesis y para saber investigar y ser autodidacta. Es más, ahora existen cursos gratuitos de alta calidad y cero costos. Sabemos que estás ingresando a la universidad, estás gastado y también un egresado no tiene una economía alta, ¿no? Sí, existe Kaggle Learn, el Google Colab, que te va a brindar recursos gratuitos o los REDA, recursos gratuitos educativos digitales que van a ser didácticos y tú lo vas a poder entender. Y una vez que ya entiendes esto, o sabes leer más o menos el código, trata de hacer un pequeño proyectito, pequeños proyectos alineados a tu carrera para que pongas en práctica lo que has aprendido. Para un ingeniero en estadística, un modelo de precios de alquiler en Lima con datos de Urbania. Están abiertos, lo puedes aplicar. Para si es práctico, hasta puedes ingresar a línea de negocio de inmobiliaria. Un clasificador de imágenes de fisura de concreto. Metes las imágenes, comienzas a validar y ves la tendencia y cuál sería el mejor concreto que podrías aplicar y menos fisuras a lo largo de tiempo te puede resolver. Un chatbot que te responde preguntas sobre Reglamento Nacional de Edificaciones o BIM. No importa, ya, no es perfecto, es completamente imperfecto, pero lo estás haciendo, pues. Y lo que importa es que lo hiciste y lo puedes mostrar en un repositorio como GitHub o tal vez Kaggle. Y lo otro, entiende dónde quieres trabajar. Y ahí encuentras el nicho donde te vas a poder desarrollar mejor. Lo que te gusta, lo que te agrada, y ahí desarrolla modelos con la data con la que estás trabajando. Resuelve un problema en concreto. Por ejemplo, un ingeniero de minas que entiende el proceso de lixiviación y además domina Machine Learning. Único, inigualable, incomparable y es perfecto para encontrar un sector y encontrar un puesto de trabajo ideal. Y lo otro, practiquen su comunicación, pues muchachos, no todo es ChatGPT, exploren las palabras, lean, disfruten. Y con esto pueden escribir artículos en LinkedIn. Antes era blog o Blogspot. Ahora podemos explorar el LinkedIn para exponer lo que uno aprende. Ojo, no es para el ego, es para desarrollar tus habilidades de comunicación de forma fluida. Eso le digo bueno, le decía a mis alumnos el se- hay una estadística que hizo Gartner, lo digo hace un par de 2 o 3 años atrás. El 70% de los proyectos de inteligencia artificial fracasan no por problemas técnicos, sino por problemas de comunicación y de gestión. O sea, no saben cómo venderlo, ni tampoco cómo explorar los resultados que tiene. Y lo otro, a todos nos gustan las redes sociales. Pero ¿qué tal una red social gratis como Keiga, donde puedes explorar y desarrollar tus competencias de datos con participantes de todo el mundo? Concursos que hacen de data, trabajos en conjunto o Papers with Code, donde también practicas tu comunicación, practicas tu tema de estadística, tu tema de data, desarrolla tus habilidades, comparte tus investigaciones en una vanguardia abierta, open source, y puedes desarrollar habilidades y hacerte un perfil no para aquí, no nacional, sino internacional. Ya estás pensando en grande y dejando obviamente el nombre de nuestro país en alto, ¿cierto? ¿No? Y lo otro es Hugging Face, donde tiene modelo de IA descargables que lo puedes adaptar a tu realidad y eso hace que la educación, la tecnología, nos acerque a todos. Un estudiante que está en Pucallpa puede acceder a los mismos recursos que está un estudiante de Stanford. La diferencia es el hábito de usarlos. Y aprovechando aquí lo que es el ingeniero del futuro, va a ser alguien que no compite con la inteligencia artificial, sino que dirige, domina las herramientas sin perder la capacidad de cuestionar sus límites, que combina la técnica
con la conciencia de toma de decisiones y sin perder o manteniendo su humanidad, y así poder llegar a resolver preguntas que antes no se podían, poder dar y generar conocimiento. Muchas gracias, Roxy. Y de hecho, ya con esto cerramos este bloque 4 y te agradezco también, Roxy, porque has dado el pase a esta pregunta de cierre, ¿no? Básicamente es pedirle ahora a Abraham y a Diego, en ese orden, si tuvieran que completar la frase, el ingeniero del futuro será alguien que, ¿qué dirían ustedes? Abraham. Bueno, yo diría que el ingeniero del futuro es alguien que usa técnicas y estrategias para adaptarse y liderar el cambio. Muchas gracias, Diego. Bien, yo creo que el ingeniero del futuro será y es un profesional constructor de valor a través de herramientas inteligentes, valor real para las organizaciones de manera responsable y escalable. Muchísimas gracias. Gracias, Diego, Abraham, Roxy, por su participación. Eso ha sido todo para este conversatorio. Creo que son reflexiones muy valiosas y dan pie para seguir conversando seguramente mucho más. Pronto tendremos muchos más espacios de esa naturaleza, con diferentes versiones. ¿Por qué no algún simposio, algún congreso? Pronto más novedades sobre nuestro Comité Nacional Joven Ingeniero y Futuros Líderes del Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero Omar. De igual manera a nuestros participantes, a nuestros expositores que han estado dentro del conversatorio. Hace un momento se compartió una breve encuesta a través del chat para que ustedes nos puedan indicar de qué manera nosotros podemos seguir mejorando en nuestras actividades. Finalmente, hemos concluido este conversatorio. Queremos nuevamente agradecer a nuestros expositores, a los asistentes que se conectaron a través de este medio, ¿no? Comentarles que de igual manera esta grabación se va a estar compartiendo a través de nuestras redes oficiales. Cualquier consulta a través del correo de eventos. Entonces, ahora sí, damos por finalizado este conversatorio. Muy buenas noches. Los esperamos en nuestras próximas actividades. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, buenas noches. Listo, buenas noches.